Inche Juan Ñanculef Guayquinao Piñén. Mi nombre es Juan Ñanculef Guayquinao. Incheta Sautu que finta Mapuche Kibuen. Me he dedicado por muchos años a trabajar el tema del conocimiento y la sabiduría ancestral mapuche. Al parecer, el ser humano desde la perspectiva mapuche aprende a través de los sueños. De tal manera que yo podría decir en ese sentido que soy como un hijo profético. Porque mi madre a los 6 meses de embarazo tuvo un peuma. Peuma se dice soñar. Y en el sueño a mi mamá le dijeron que tenía que ser una ceremonia ritual mapuche muy antigua cuando yo tuviera 4 días después de nacer. Y mi madre lo hizo. Y en ese peuma, en ese sueño, dice que un viejito anciano de los ancianos, Mush Fuchá, lo visitó y le dijo eso: si haces bien la ceremonia ritual, tu hijo algún día será Kimel tu chefe. Eso significa dador de conocimiento, profesor. Y se cumplió eso. Yo en un principio estudié una carrera técnica, soy contador público, después en la universidad, aún ya adulto, terminé ingeniería en administración de empresas. Pero el espíritu me llamaba y me pedía de que yo tenía que trabajar por la causa mapuche. Y esa era especialmente la sabiduría ancestral. Y en eso estoy. Por más de 30 años he trabajado en tratar de reinterpretar esa sabiduría, plantearlo y tratar de buscar una explicación científica de todo lo que el mapuche tiene como mito, como epeu, y que tiene una explicación lógica del ser. Como por ejemplo, el epeu de Tren Tren y Caicay. Este epeu narra, según mi opinión, desde el punto de vista científico, el periodo de los glaciares. Los glaciares se producen, según la ciencia Winca, cada 12.500 años. Hace 10.000 años atrás el desierto de Atacama era océano. Eso es verdad, pero tenemos una diferencia de 2.000 años desde el punto de vista mapuche, 2.000 y tantos años, porque nosotros creemos que, según el conteo mapuche, los glaciares se producen cada 16.000 años. Estamos en el año 12.487, más o menos, del calendario del conteo mapuche. En algún momento el mapuche aprendió a contar. Raquín se dice en Mapuzungún. Seguro que desde ese momento, cuando aprendieron a contar como sociedad mapuche, empezaron a contar los años que como pueblo tenían. La cantidad de años que tenían los abuelos, los parientes, la cantidad de tierra, seguramente contaron. Entonces, el epeu del planteamiento que de Tren Tren Filú y Caicay Filú no es otra cosa que las dos capas tectónicas que están yuxtapuestas y que están luchando por los siglos de los siglos, como dirían, y que en algún momento eso se quiebra, se rompe y se producen los grandes terremotos y vienen los glaciares y el mar empieza a crecer lentamente en un proceso de más de 2.000 años, proceso que se está iniciando desde hace 50 años actualmente y que ahora, según se dice, es bastante dramático porque la Antártica chilena, entiendo que hay un estudio secreto entre Estados Unidos y Chile y no quieren informarlo porque causaría una alarma pública de que el derretimiento de los témpanos del sur es mucho más de lo que se había pensado. Por lo tanto, el mar está creciendo en más de 6 centímetros por año. Lo que significa que en un periodo largo, claro, 2.000, 2.500 años más, el océano Pacífico va a crecer tanto que va a tapar nuevamente Chile. Porque esto fue océano alguna vez. Entonces, claro, ese es el epeo, es el fondo del epeo de Tren Tren y Caicay. Pero ¿qué dice el epeo de Tren Tren y Caicay? Feipique fui cuifif taqueche. Mlekei epufta que filú. Quiñe Tren Tren filú pingei, cañelu Caicay filú pingei. Feichi Tren Tren, feita mapume o tamlekerki. Winkulme o tamlekerki. Feichi Caicay filukai, feitam leita lafken meu. Ko meu. Fei tunten chichipan tu wei chal keingu. Quiñante maita feichi Caicay filu. En tu parki ko lafken meu ñochica takuleita mapu. Lyukai tapu mapuche. Ni llatu fuyem. Le fingen amoyin. Winkul. Tren Tren Winkul meu amoyin. Pingen.
Fei meo amulo engen, nyo chika inan tukuni yuchi ko, lafken ko. Wi perapu itapu mapuche. Perapu lu ginyeke petua kunulu ta winkulmeu. Fei ta kukonita komeu. Fei mechita mleita ngam kagishi shalwa, ngam kagishi mongenta lafken malafken meu. Fei la luchi pu mapuche. Welu Treng, pirkita treng, soy trem clerki, nyoshika mulei ni winkul. Kai, pisi filu, lafken meu, soy en tu paiko. Tuntenchi, weishaingu, femechisi, meli cheta, wenu, winkul meu tapuwi, en tu purkita ngillatun. Fei, femechi, montuingen tapu mapuche, melitati. Kiñe kushe, kiñe fucha, kiñe gilcha, ka kiñe hueche. Fei pique mapuche, kui fitati, pupeñi, pulamion. Yo creo que la gran ocasión que tenemos de mostrar que el pueblo mapuche sí tenía conocimiento de astronomía es este eclipse que se nos viene para el 14 de diciembre de este año gregoriano 2020. No olvidar de que estamos a 12.487 años del conteo del calendario mapuche. Los mapuches pusieron nombre a las cosas del Huenumapu. El Huenumapu es el cielo. Y le pusieron nombre de la naturaleza. A las 4 estrellas de la Cruz del Sur le pusieron Namunchoy, que significa patas de avestruz. A las 3 Marías, la constelación de las 3 Marías, le pusieron Huelu, Huitrao, Filu, serpiente de 2 cabezas. Las Pléyades, el Mapuzungún le puso papas arrumadas. Al sol le llamó Antu. El día, la claridad total, como hoy día se ve, es Antu también, es el periodo de la luz solar. La noche le llamó Pun. El mes se llama Quillén, pero como está basado en la luna, el ciclo mensual de 28 días que tiene la luna es el Quillén, y por eso la luna se llama Quillén. Yo entiendo que los mapuches tomaron el nombre o el sustantivo propio de la luna, Quillén, sacaron la palabra mes. Y de ahí emitieron o generaron el calendario mapuche de 13 lunas, de 28 días cada uno, 364 días el años o el ciclo anual. O sea, estamos ante un conocimiento científico, digamos. Y ahí no hay que olvidar que el origen de todos los calendarios era por la luna, en todas partes del mundo, digamos.